El acta de la sesión número 7 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión octava queda a disposición de las señoras y señores diputados. A continuación, el señor secretario dará lectura de la cuenta. Señor secretario. Presidente, se ha recibido comunicación del director ejecutivo del Instituto Fomento Pesquero dando respuesta a un oficio de esta comisión mediante el cual se requería que aportaran los informes que elaboraron a petición de la Cancillería a propósito del diferendo marítimo entre Chile y Perú resuelto por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Seguía carta de don Juan Sebastián Piñera Morel en respuesta a invitación de la comisión para participar en la sesión de esta fecha. Luego carta de don Eduardo Freire Ruiz Tagle, donde declina la invitación a concurrir a la comisión, señalando que no tiene antecedente alguno que aportar al tenor de las competencias y materia de esta. Luego excusa del ministro secretario general de la Presidencia, don Nicolás Izaguirre, quien por problema de agenda no podrá asistir a esta sesión. Oficio del secretario general de la Cámara de Diputados comunicando el reemplazo permanente del diputado señor Fidel Espinosa por don Osvaldo Andrade. Y por último, el reemplazo para esta sesión de la diputada Daniela Chigardini por el diputado Luis Lemos. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señor secretario. Que por la prensa nos hemos enterado, señor Contralor, que también llegó una carta del señor Sebastián Piñera Morel. Entonces yo quisiera saber si llegó oficialmente a través de la Secretaría, se le respondió, en qué plazo, etcétera, porque no lo vi en la cuenta, ¿no? No la escuché en la cuenta. Sí, ¿sí lo dijo sí, en la cuenta? en la cuenta, el segundo punto de la cuenta está. No lo vi, Carta de Juan respuesta de invitación. Ya. Que está en las carpetas de los señores diputados miembros de la comisión. Perdón, no le he escuchado la cuenta. Perfecto. Bueno, ¿se ofrece la palabra sobre la cuenta? Sí. ¿Sobre la cuenta? ¿No? Sí, diputado Melero. Presidente, perdón, no he visto mi carpeta en detalle, pero no sé si el informe que envió el IFOP está, Sí, también está diputado. ¿Aquí en la carpeta? Disculpe, pero no lo encuentro en mi carpeta. No sé, es que... No, la carpeta no está. No está en la carpeta, pero se va a distribuir. Se va a distribuir. Ahora. No, es que solamente quisiera saber, presidente, porque no es menor, si pudiera el secretario decirnos en qué fecha fue solicitado ese informe y en qué fecha fue evacuado ese informe. El objetivo es saber si fue una información ya a fines del proceso, con el objeto tal como lo explicó el embajador von Claveren, para respaldar o hacer ver que, entre comillas, el daño que el fallo le hacía a la pesquería chilena era menor, o si fue algo que se pidió a los inicios. Quisiera ver qué fecha tiene y qué contenido tiene, presidente. Si nos pudieran dar copia también. Señor secretario, le ofrezco la palabra. En el curso de la sesión reviso, señor diputado, la fecha en que se pidió y que se ofició. Y no es chica, es de una carilla. Y usted está sacando fotocopia y está la fecha también del envío de la recepción. No me interesa el envío de recepción a la comisión. Me interesa el envío a quién se le hizo, a los agentes, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero, diputado, eso es lo que me interesa. ¿Le parece que lo que pedimos un oficio que nos enviaran esto, esos antecedentes no se solicitaron, por lo tanto, pero déjeme, lo que le sugiero es que vea el oficio y que usted pueda pedir un oficio complementario con toda la información. No responde ahí. Y claro, por eso esperemos el oficio. Si no está la información, se puede pedir un oficio complementario con todos los datos que usted estime pertinentes. Sobre la cuenta, diputado Andrade. Por favor, para que... Estimado Roberto, no, digo yo que es una persona querida, porque cosa de la estimación. Señalan que esta carta se hace llegar a través de el diputado señor Nicolás Monkever. O sea, ¿él la trajo materialmente la carta?
Dice al final de la... Sí, dice, Por favor. al final. Esta carta yo la leí cuando me fue entregada en secretaría. Esta carta fue entregada en secretaría y a mí yo la recepcioné en mi oficio, en mi escritorio. Ya. Tal cual de parte de la secretaria de la comisión. Ya. ¿Por qué se llegó por correo? Lo que pasa es que en la parte final dice CC. No, sí, no es Comité Central, evidentemente. Gracias por la aclaración. Señala, se hace llegar esta carta a través del diputado Nicolás Monque. Sí. Presumo entonces el diputado Monque es el correo de... Yo no recibí que transmite. la carta del diputado, de parte del diputado Ya. Nicolás Monque. Eso es lo que Ya. puedo certificar yo No, a dar fe. Sí. Pero presidente, Prenda su micrófono, no hay ningún problema, diputado. Me seduce. Al apretar el diputado Melero le quita el micrófono. Con la venia del diputado Melero, entonces, que me permite. Yo quisiera, me llama la atención de la nota que un par de juicios que hace la carta que me preocupan. Dice, tengo pocas razones para creer que los diputados de la nueva mayoría que piden realizar esta investigación tengan ánimo de esclarecer la verdad respecto a esta situación y no puramente a fines electorales. Agrega, quiero cumplir mis responsabilidades como ciudadano, pero no estoy dispuesto a prestarme a un show comunicacional con fines políticos electorales. Y más adelante señala, los diputados Chaín y Gutiérrez, supongo que se refiere a usted, presidente, y al diputado Gutiérrez, llevan una serie de ataques personales a mí y a mi familia utilizando esta estrategia. Les quiero decir, para tranquilidad de usted, presidente, que el señor Piñera señala que no soy un rival político, señala él, y que si están dispuestos a golpear injusta y maliciosamente a mi familia como una forma de atacar a mi padre, eso habla muy mal de ellos. A mí me llama la atención el tono. Por favor, no quiero poner en duda el sentimiento que embarga. Se trata del hijo del expresidente y uno tiene que ser comprensivo con los sentimientos humanos. Pero me llama la atención el tono porque hace un juicio bien categórico respecto, por supuesto, de usted, presidente, por supuesto, del diputado Gutiérrez y del resto de los parlamentarios de la nueva mayoría. Yo quisiera invitar al señor Morel, perdón, Piñera Morel, que leyera una crónica que hay del candidato presidencial de Renovación Nacional, don Manuel José Osandón, respecto al señor Piñera, y probablemente descubriría con mayor certeza dónde están los adversarios políticos de su padre. Y lo quisiera invitar, no está el diputado Monker para encargarle a él que fuera correo de esta invitación, lo quiero también invitar a que vea una, no sé cómo se llaman esas cosas, cuando en la celular aparece una señora hablando, una periodista Marinkovic, que habla unas atrocidades tremendas del expresidente Piñera, que yo rechazo absolutamente. Mire, siendo yo un rival político, rechazo absolutamente porque le expresa y le espeta un conjunto de inconductas, entre las cuales incluso señala que en algún momento de su vida habría eludido la acción de la justicia escondiéndose. Eso dice los amigos políticos del presidente Piñera. Y sin embargo, don Juan Sebastián le imputa a la nueva mayoría una conducta. Entonces, me parece raro y quisiera hacerlo presente, porque estas cosas es mejor decirlas. Y segundo lugar, me llama la atención que de la tonalidad de sus expresiones, no se hace parte de este show comunicacional, con estos fines, no hay el ánimo de establecer la verdad. Sin embargo, señala en la tercera página que quedo disponible ante cualquier otro requerimiento que deseen realizar. Le rogaría hacerlo llegar al mismo mail al que me enviaron la invitación. Creo que sería más práctico hacerlo a través de un parlamentario. Pero lo que no entiendo es que si uno señala que no se quiere hacer parte de un show, pero queda a disposición del show. Entonces, permítame decir, eso es, en la jerga más popular, es chacoteo. Y yo esperaría que, como bien señala un destacado ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuna de la que también soy hijo, que no se prestara para el chacoteo. Presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Melero. Le ofrezco la palabra al diputado Melero. No, sí, bueno, no la haya pedido ya. Entonces, el diputado Norambuena.
Un pequeño comentario, presidente, dado que nuestro expresidente de la Cámara está en sus altas funciones en las sesiones anteriores de esta comisión, seguramente por eso no tiene conocimiento de la forma como se ha tratado en esta comisión a la familia Piñera. Y yo un poco le recuerdo que puede mirar las actas y puede ver las grabaciones, la forma como se ha llevado adelante, y por eso justifico de alguna manera esta carta, que hay mucho de sentimiento también. Pero solo un recordatorio al expresidente de la Cámara que hace esos comentarios y con la ironía que también a él le caracteriza frente a cosas que son tan serias como esta. Pero como tenemos por segunda vez en esta sesión a nuestro Contralor General de la República, creo que no vale la pena seguir haciendo comentarios al respecto y escucharlo a él. Gracias, presidente. Muy bien. Antes de dar la palabra al diputado Ward, quisiera que el señor secretario pudiera buscar en las actas de esta comisión si es que hay alguna expresión ofensiva a el señor Sebastián Piñera Morel, por lo menos que haya emanado de este presidente, porque a mí me parece que, por lo menos a mí me parece que tengo que hacerme cargo, digamos, de esa imputación y además de lo que señala el diputado Norambuena, porque lo que yo puedo garantizar es que en esta comisión no hay ninguna expresión ofensiva respecto al señor Sebastián Piñera Morel, y le pido al señor secretario que transcriba y que por favor, como tenemos acá también transcripción taquigráfica, todas las expresiones en relación a don Sebastián Piñera Morel, estoy hablando yo ahora, diputado Norambuena, y que además, ¿no es cierto?, desde el punto de vista público, yo solo dije que lo invitaba a colaborar y asistir a esta comisión. Si es que a él le parece ofensivo, ya decirle que lo invitaba a venir a esta comisión, porque además dije que no había sido habido, que fue una información que me entregó el señor secretario y que yo esperaba que fuera habido y que viniera a esta comisión. Si a él lo ofende, invitarlo a participar de una instancia que está establecida en nuestra constitución política como esta, a mí me parece que ya es un problema de la concepción del señor Piñera Morel respecto de la democracia y no de los dichos de este presidente. Diputado Ward. Muchas gracias. ¿Quiere interrupción? ¿Puedo interrupción al diputado Norambuena? Gracias. En el mismo buen tono que usted presenta, esto, me gustaría que lo que usted está solicitando se hiciera también y se acompañara a las declaraciones públicas que usted ha hecho con respecto a la familia Piñera. Solo eso. Gracias. Respecto a eso no, Fuera de la comisión no puedo certificar. y respecto al señor Piñera Morel, la familia, yo respecto al buen tono que usted tiene, podríamos pedirlo. Es que la familia es muy grande, es muy grande. Diputado Ward. Disculpa, estoy dirigiendo yo, tiene la palabra el diputado Ward. Presidente, tenía un par de comentarios que hacer, pero creo que si seguimos en esta dinámica, vamos a perder la oportunidad otra vez de escuchar a nuestro invitado, que ha venido desde lejos, con mucha deferencia otra vez, así que le pediría, presidente, que le entreguemos de una vez por todas la palabra al Contralor y sigamos con el objeto de la comisión. Diputado Felipe Letelier. No, lo que le quiero preguntar por su intermedio, presidente, al señor secretario, es que las opiniones que parlamentarios, miembros o no miembros de esta comisión, que viertan fuera de esta comisión, nada tienen que ver con el acta de esta comisión. Por lo tanto, es inoficioso lo que se está pidiendo. Nada más. Perfecto, sí. Así es, presidente, es inoficioso, yo no puedo certificar ningún acto de ningún diputado fuera de la comisión. Por supuesto. Bueno, sí, eso. Cerrada la cuenta. Bueno, entrando en la orden del día, ¿no es cierto? Esta sesión tiene como objeto poder escuchar al Contralor ya por segunda vez consecutiva. Respecto a las consultas de los diputados, le agradecemos su buena disposición, señor Contralor, por estar nuevamente en esta comisión, colaborando con la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados. En la sesión anterior he quedado pendiente para el uso de la palabra del diputado Daniel Núñez, así es que se lo ofrezco para que pueda hacer las consultas pertinentes al Contralor. Gracias, presidente. Bueno, agradecer al Contralor que hayamos podido tener la posibilidad, los que quedamos con preguntas pendientes, de formularlas ahora. Yo quería partir con un tema que tengo algunas dudas, que yo sé que es polémico porque estas leyes de alguna manera también se han ido perfeccionando, y tengo algunas dudas respecto a la declaración de patrimonio del expresidente Sebastián Piñera. Yo entiendo que la ley 18.575 establece que el expresidente al momento de asumir debía declarar
lo que son su participación en sociedades, estuvieran estas domiciliadas en Chile o en el extranjero, pero que junto con esa norma estaba también vigente el Decreto Supremo 45 del año 2006 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, y en este Decreto Supremo se establece que, o se precisa que esa participación puede ser directa o a través de personas relacionadas, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo entiendo de esto es que la declaración de patrimonio del expresidente Piñera debía contemplar también las sociedades a través de personas relacionadas. Y en la declaración de patrimonio del expresidente Piñera se adjunta un anexo con las sociedades en las cuales él participa en forma indirecta, pero aquí no aparece en este listado ninguna de las sociedades constituidas en el extranjero, y en especial tampoco no aparecen las sociedades constituidas en paraísos fiscales, como por ejemplo Bancar Investment. Entonces, en concreto, la pregunta al Contralor es, al tenor de las normas de la ley y del Decreto Supremo 45, que obligaba a declarar la participación en sociedades en el extranjero donde el expresidente participaba directamente o a través de personas relacionadas, la pregunta es, ¿debió declarar las sociedades en paraísos fiscales y en general las sociedades constituidas en el extranjero? A mí me parece que si bien es un tema que conversamos la sesión pasada con el Contralor, él nos dio su punto de vista, esta lectura más detallada del Decreto Supremo, a mí me da la impresión que fue, y esto es un juicio con margen de duda, incompleta la declaración de patrimonio, porque esa sociedad en el extranjero y en paraísos fiscales, de la lectura que yo hago, debió haber sido declarada, ¿ya? Y insisto, del anexo que yo vi, que lo tengo acá, no están identificadas estas sociedades, porque esto es un documento público. Entonces, es un tema que estudiando, que mirando más, me surgió la inquietud, y creo que obviamente es relevante, porque si bien hoy día la ley es mucho más estricta, en ese minuto lo que era obligatorio era la declaración de patrimonio. Sabemos que en el fideicomiso fue un acto voluntario, pero en relación a esto creo que es extremadamente relevante. ¿Alguna otra consulta? Yo quisiera también aprovechar sobre el punto que plantea el diputado Núñez, y en relación también a algunas consultas que realizamos la sesión anterior, que dice relación con el deber, digamos, el cumplimiento del deber de probidad y la declaración íntegra de intereses y patrimonio. Hubo una consulta que se la hice que yo no sé si la entendí mal o en realidad tenemos un punto de vista discrepante. Yo le pregunté si es que, estando obligado el expresidente Piñera a presentar una declaración de patrimonio e intereses íntegra, todos sabemos que había problemas para poder, cuál era el rol de la Contraloría, que no podía hacer nada con eso, que no podía sancionar, pero la obligación estaba. Esa obligación podía autolimitarla al propio sujeto obligado, que era el expresidente Piñera, constituyendo este fideicomiso, este mandato, que todos sabemos que no era ciego, pero podía autolimitarla. Porque alguien le preguntó si es que él estaba en condiciones, si es que tenía el mandato entregado a un tercero, de conocer sus inversiones y por lo tanto declararla. Usted dijo que no era posible. Entonces, a mí me surge la duda, porque sería muy fácil, ¿no es cierto?, eludir el cumplimiento de una obligación legal suscribiendo un contrato y por lo tanto convencionalmente entregar la administración a un tercero y por lo tanto no declarar íntegramente el patrimonio y los intereses. Hoy día nosotros tenemos una obligación de constituir un mandato de administración de tercero, incluso de enajenar de acuerdo a ciertos montos, pero uno perfectamente podría, bajando convencionalmente ese estándar, todos los que estamos obligados a haber constituido un mandato por todo el patrimonio que tenemos a un tercero, ¿ya? Y decir, bueno, yo no declaro nada de patrimonio porque en realidad tengo entregada la administración a un tercero. De acuerdo al razonamiento que usted hizo en la sesión anterior, por lo menos los términos que yo lo entendí, ¿ya? Eso sería perfectamente posible, lo que a mí me parece claramente peligroso, digamos, porque obviamente sería dejar a la mera voluntad del obligado en qué términos cumplir o no esta obligación legal, y por lo tanto vulnerar esta obligación de que la declaración de interés y patrimonio fuera íntegra, suscribiendo un contrato que tiene que ver con la administración, ¿ya? No con la propiedad.
¿no es cierto? Y por lo tanto, a mí me parece que eso era una pregunta que a mí por lo menos me parece que hay que aclarar meridianamente. Y en relación también a la regulación de los conflictos de interés, y también en la línea de lo que plantea el diputado Núñez y los deberes de abstención, como efectivamente las inversiones en el extranjero no eran objeto de este fideicomiso y por lo tanto tenía la plena administración de sus bienes y por lo tanto también el pleno ejercicio de sus derechos en la participación de las sociedades que tenían en el extranjero, Sebastián Piñera, si es que de alguna manera usted ve algún conflicto de interés entre adquirir empresas pesqueras en Perú y simultáneamente estar a cargo de la defensa de la soberanía marítima de Chile en un litigio con Perú. Si usted veía algún tipo de conflicto de interés en aquello y si es que efectivamente le afectaba el deber de abstención al expresidente Sebastián Piñera. De dos preguntas sí ha sido la modalidad. Después ustedes hacen pareja o Sí, collera. Sí, claro, estamos buenas yuntas, ¿ah? Se hacen el peso. De peso. Señor Contralor, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente, y a través por su intermedio, quisiera saludar a toda la comisión. Buenas tardes. Bueno, y evidentemente nosotros vamos a cumplir en primer término lo que habíamos comprometido y es entregarle la documentación que habíamos ofrecido. Hay un oficio conductor ahí donde están que lleva las declaraciones de los presidentes de los expresidentes que estuvieron obligados en su momento a hacerlas. Están las del presidente Lagos, de la presidenta Bachelet en su primer periodo y del presidente Piñera, porque en realidad es a partir de ahí donde está la obligación, no existía antes. Está también allí el dictamen que fue expedido hace un par de semanas por la Contraloría a propósito de la expresión titular de sociedades y de valores a que se refiere la ley 20.880. Y esos son los documentos que habíamos comprometido ante esta comisión. Entonces, en primer lugar, ahí está cumplido y ojalá que pueda quedar constancia en acta que la Contraloría por lo menos cumplió en esa parte con lo encomendado por la comisión. Además, directamente ante la Secretaría. Sí, bueno, por eso se lo entregué personalmente. Eso en primer lugar. Bueno, nosotros la semana anterior, o hace 2 semanas, hicimos una exposición más o menos larga que, para recordar, versaba sobre cuál era el régimen jurídico, y eso fue uno de los temas que convocó mayor atención a propósito de las declaraciones de patrimonio e intereses y el cambio que evidentemente hemos vivido todos en esta última semana a propósito de la entrada en pleno vigor de la ley 20.880. Como el señor presidente ha señalado claramente, precisamente con la regulación que existía antes de la ley 20.880, es decir, bajo la sola vigencia de la antigua ley de probidad que estaba incorporada en la ley 18.575, la Contraloría actuaba como un depositario de las declaraciones sin tener facultades para revisar esas declaraciones de patrimonio e intereses. Por lo tanto, de lo que nosotros hemos dado cuenta acá, y de hecho la entrega de la documentación aquí da cuenta de lo mismo, es de que se cumplió con la entrega bajo el régimen jurídico que estaba vigente en tiempo y en forma, es decir, en el momento que debía hacerse y con las formalidades que estaban previstas, es decir, el número de copias, el formulario que estaba previsto y a los sujetos que eran receptores de estas declaraciones, y la Contraloría durante un buen tiempo tuvo y todavía mantiene a disposición del público estas declaraciones. Es más, la verdad que no es muy difícil acceder a ellas porque la verdad que las declaraciones de patrimonio e intereses de los presidentes son bastante consultadas por el público en la Secretaría, en la Oficina de Partes de la Contraloría, así es que están normalmente ahí, ya se sabe dónde buscarlas porque hay mucha gente interesada, parece, en conocer cuál ha sido el patrimonio de nuestros expresidentes. Así es que allí están. Ahora, respecto de las preguntas que se me formularon, y en primer lugar respecto de la pregunta que formulaba el diputado señor Núñez, y básicamente si debía declararse o no las sociedades que estaban
en el extranjero. Lo que yo quiero señalar acá es que yo voy a hacer una declaración respecto del régimen jurídico, pero no voy a hacer una declaración respecto de si esas declaraciones que están ahí, de ninguna de ellas, se cumplía o no con ese régimen jurídico, porque la Contraloría no tiene facultades para pronunciarse sobre la completitud, ni mucho menos respecto de la veracidad de esas declaraciones. El régimen jurídico que estaba vigente, que es básicamente en este punto bastante similar a lo que hay hoy día, señala que efectivamente se deben declarar las sociedades que se tienen en Chile y las sociedades que se tienen en el extranjero. Pero hasta ahí llega la obligación. Por lo tanto, si hay una sociedad constituida en el extranjero, debe ser declarada, pero no debe declararse las propiedades o los valores u otras sociedades que pueda tener en propiedad a su vez esa persona jurídica que está constituida en el extranjero. No sé si con eso me explico. Es decir, la obligación que hoy día también está presente es, se declara toda sociedad o toda participación en sociedades que existan en Chile, toda aquella que está en el extranjero, pero y respecto de la sociedad que está en Chile se deben declarar también todos los bienes que tiene esa sociedad, independientemente de la forma, pero la sociedad que está en el extranjero solo se declara la sociedad, pero no el patrimonio que tiene la sociedad, sea este constituido por valores, por inmuebles o por cualquier otra especie que pueda ser valorada. Ese es el régimen que también estaba vigente bajo la normativa anterior a la ley 20.880. Entonces esa es la respuesta que yo le puedo dar y ofrecer desde el punto de vista de las normas que están vigentes. En segundo lugar, y pasando a la siguiente pregunta del señor presidente ahora, y planteando la situación que se produce de si hay voluntariamente una especie de contrato de mandato donde se entrega la administración y si es posible eludir el cumplimiento de la ley por esa vía. La verdad que, y aquí nuevamente yo me pronuncio sobre lo que está establecido como obligación legal y no respecto de lo que efectivamente se haya hecho, porque la Contraloría no tiene facultades para revisar esas declaraciones. Lo que dice la ley es que hay que hacer una declaración de intereses y una declaración de patrimonios. La ley antigua, por supuesto. Esas declaraciones no tienen obligación, las de patrimonio no tenían obligación de ser actualizadas. Es decir, hechos relevantes que se pudieran producir a lo largo del ejercicio de un determinado cargo no tenían la obligación de ser actualizadas, salvo al final. Los hechos relevantes que pudiesen significar un conflicto de intereses, pero que no necesariamente que tengan un reflejo en el patrimonio, sí debían ser declarados y ser actualizada la declaración de intereses, no la de patrimonio, ¿ya? Entonces, de patrimonio, como mínimo y como máximo, deben haber solo 2 declaraciones. De intereses podrían haber como mínimo 2, como máximo, dependiendo, no, si voy a ir a la pregunta, voy a ir, no se preocupe. Como máximo pueden haber 2 o más. Ahora, pero esa es la obligación legal. Por lo tanto, la primera pregunta es, ¿se podía eludir esta obligación legal, por ejemplo, entregando bienes o entregando a través de una figura voluntaria esos bienes para su administración? No, porque siguen siendo de propiedad del mismo declarante. Por lo tanto, tiene que ser completa esa declaración. Ahora, eso sí, esa es la obligación legal. Yo no puedo decir si efectivamente por la constitución de una figura de un tercero administrador se sacan o no bienes de la declaración, porque como digo, no nos hemos pronunciado nosotros en ningún caso sobre la completitud de esa declaración. Esa es la primera pregunta. Ahora, la segunda pregunta, que es un poco más compleja porque tiene evidentemente un contenido que excede a lo que yo pudiese decir, y es si estas inversiones en el extranjero podrían implicar un conflicto de intereses entre, bueno, así como se planteó, entre quien ejercía un cargo tan importante y en un país donde se está sosteniendo un diferendo. La verdad que ese es precisamente el objeto de la comisión, de esta comisión especial investigadora. Es precisamente seguro una de las conclusiones que van a tener que salir de ella, pero la Contraloría, en el periodo en que fue ejercido el mandato presidencial por el presidente Piñera, no recibió denuncias en este sentido. Eso es lo que yo puedo, y ya lo había señalado en la ocasión anterior. La Contraloría no recibió denuncias sobre conflictos de intereses en esta materia, ni tuvo ninguna información ni investigación que se haya realizado en este sentido.
Por lo tanto, eso es lo que yo puedo informar por ahora. Eso sí, y también para ser totalmente transparente, y esa información la recabamos precisamente para esta comisión y citación. Nosotros, en la Contraloría del año 2011, tuvimos una denuncia de un grupo de parlamentarios, si le parece, señor presidente, los voy a mencionar, que fueron los diputados de la época, señores Patricio Vales, Felipe Arboe, Jorge Burgos, Marcelo Schilling, Aldo Cornejo, Carlos Montes y Gabriel Asensio, quienes en realidad denunciaron al Consejo, a la Contraloría, al Consejo Municipal de Viña del Mar, a propósito de la licitación de la concesión del Festival de la Canción de Viña del Mar, y que había sido adjudicada al canal Chilevisión por 4 años. Y esa fue una denuncia que se recibió en un momento. Y luego hay otra que más o menos en la misma época se hizo por los diputados señores Ramón Farías y Lautaro Carmona y Patricio Vallespín, a propósito de los nombramientos que se habían hecho como presidente de la República, tanto en el Consejo Nacional de Televisión como en el Consejo de Televisión Nacional por parte del a la sazón presidente, quien era también dueño del canal Chilevisión. En ambos casos se hizo una investigación y de acuerdo a los antecedentes que en ese momento, en marzo del 2011 y en julio del 2010, se tuvieron a la vista, la Contraloría señaló que no constan antecedentes que permitan determinar la existencia de supuestos de hecho y derechos establecidos como necesarios para configurar una infracción a los principios de probidad y de igualdad de los oferentes, porque es el caso de la licitación. Y en el segundo caso se llega a una similar conclusión. Entonces esa es la situación respecto de, y que creo que es lo que más se puede acercar a la pregunta que se me ha formulado. No, sí, una precisión. Es que la pregunta. sí, no, es que una precisión a la respuesta fue muy concreta. Mire, lo que yo entiendo que el Contralor nos dijo, dice, se cumplió en tiempo y forma la declaración del expresidente Sebastián Piñera de patrimonio, ¿ya? Intereses. Dice, no en su completitud, o que usted no se puede pronunciar respecto a su completitud, yo entiendo respecto a su contenido, ¿ya? Pero lo concreto, que yo volví a revisar el anexo que tiene el expresidente Sebastián Piñera de su declaración de patrimonio, uno siempre se quiere equivocar, pero bueno, lo revisé por segunda vez, y vuelvo a no encontrar la sociedad Bancard Investment, con sociedad constituida en el extranjero. No está en esta declaración. Tal vez se me pasó a mí o... Entonces, la pregunta es, si bien usted no puede pronunciarse respecto al contenido, ¿a quién le puedo consultar yo respecto al contenido? Porque yo creo que es importante que la gente, en alguna parte tenemos que fiscalizar si es que una declaración de patrimonio es completa o incompleta. Entonces, está bien, yo no puedo forzarlo que usted se pronuncie algo que no le corresponde, pero le pido que nos diga a qué organismo público le compete entonces pronunciarse, porque yo creo que es un tema relevante. Y esto es relevante para el actual, para el expresidente Piñera o para otros también. Entonces, quedo con la pregunta abierta, porque sí, esa es la precisión nomás. Muy bien, yo también Presidente. solamente creo que yo pregunté en abstracto. Yo pregunté en abstracto. Perdón, y usted me respondió en concreto. Yo sé que usted no me puede decir si en este caso el expresidente Piñera incumplió. No le pregunté eso. Lo que pregunté en abstracto, si es que un presidente de la República, ¿ya?, que está obligado a defender los intereses de Chile respecto de la soberanía marítima con un país vecino, invierte a su vez en empresas pesqueras que van a sacar provecho en ese país vecino, podrían estar ante un eventual conflicto de interés. En abstracto, yo sé que usted no se puede pronunciar respecto de un caso en particular porque no tiene una denuncia, pero en abstracto, digamos, en ese caso teórico, ¿ya?, si es que efectivamente se podría estar ante un conflicto de interés o no. Esa era la pregunta en abstracto, no le pregunté si es que había algún tipo de investigación respecto del expresidente Piñera, no lo planteé en esos términos, porque sé que ya nos respondió aquello la semana pasada. ¿Respondo? Ya. Mire, ciertamente respecto del primer punto, respecto de la completitud y de la veracidad de esas declaraciones, a quien no le corresponde pronunciarse es a la Contraloría. Nosotros solo podemos decir lo que ocurrió de acuerdo a la legalidad que estaba vigente en ese momento. Y lo que ocurrió fue que se hizo legalmente.
y se hizo oportunamente. Eso es lo que le puedo decir. Evidentemente, esas declaraciones, como cualquier otra, tienen que contrastarse con la norma, con el ordenamiento jurídico, con la normatividad que estaba vigente en ese momento. Pero la Contraloría en ese momento no estaba mandatada, como lo está ahora, para poder hacer ese análisis. Por lo tanto, si era completa o no, cuál es el alcance de las disposiciones que existían en ese momento, qué tipo de sociedades debía incorporarse o no, no le corresponde a la Contraloría decirlo, le corresponde a otras instancias de control, como por ejemplo la Cámara. Por lo tanto, evidentemente, la Cámara puede decirlo perfectamente, porque es la Cámara fiscalizadora, pero no le corresponde a la Contraloría decirlo. Por lo tanto, yo no podría ir más allá de las facultades que tiene la Contraloría. Yo creo que eso sería algo que no me corresponde hacer, sea quien sea la persona respecto de la cual se estuviera discutiendo. Y respecto de la pregunta que me hace el señor presidente, la verdad que efectivamente uno podría plantearse esto en términos teóricos, pero en realidad los detalles son tan parecidos a una situación real que se podría haber estado produciendo, que uno no puede abstraerse de la situación fáctica que hoy día se está investigando en la comisión. Yo sinceramente, y pido que así lo entienda la comisión también, es que si yo dijese o diese una respuesta en ese sentido, evidentemente tendría probablemente una connotación y una incidencia, más allá de la incidencia que debe tener el rol de la Contraloría, que es una incidencia totalmente, y perdónenme que lo diga así, política. Nosotros no nos podemos pronunciar sobre eso. Ahora, evidentemente, si el día de mañana, y bajo la actual legislación, a nosotros nos hacen una pregunta, nosotros vamos a aplicar aquí la jurisprudencia administrativa y que aplica acá la normativa que existe, que está vigente. Hay jurisprudencia administrativa muy desarrollada sobre cuál es el alcance de probidad administrativa, cuál es el alcance de los deberes de abstención que existen, cuál es el alcance que existe sobre las provisiones que existen en la ley de probidad. Entonces, yo creo que si ese fuera el caso, ahí no le quedaría otra a la Contraloría que pronunciarse, pero pronunciarnos así casi como, y perdone que lo diga así, presidente, como una especie de dictamen express sobre un caso teórico, sería un poco ir más allá de lo que se puede pedir al Contralor y a la Contraloría. Muchas gracias. Diputado Melero. Muchas gracias, presidente. Previamente, presidente, al formular mis preguntas, aclarar que el informe del IFOP deja con meridiana claridad que el Instituto no generó informe alguno sobre la materia, ni para la Cancillería, ni para la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Nos mintió el fan club. En segundo lugar, presidente, recordar también que en la exposición del director del Servicio de Impuestos Internos sí informó de las inversiones de la empresa Bancar en el extranjero y que además declaró los impuestos que podría haber tenido producto de las utilidades. O sea, el Estado de Chile, a través del Servicio de Impuestos Internos, tuvo pleno conocimiento, y el director de Impuestos Internos, a propósito de la pregunta del diputado señor Núñez, tenía pleno conocimiento de la existencia de esta empresa, de sus inversiones en el extranjero y del pago de los tributos que correspondían. Y me imagino que también tendrá esa información el Banco Central, producto de lo que tiene que ver con la inversión extranjera, de manera tal de que, lo digo esto para que no quede la sensación de que no se declaraba, ¿no? Recuerdo esa intervención de Impuestos Internos y está por lo demás en las actas de esta comisión. Respecto a el rol de la Contraloría en materia de actualización de las declaraciones, ha sido muy claro. El Contralor ya lo había respondido la vez pasada, fui yo, señor presidente, usted preguntaba, alguien preguntó, yo fui el que justamente le pregunté al Contralor sobre el tema de la actualización, y el Contralor fue muy claro en señalar que la ley en ese minuto no exigía actualización, sino que solamente al término del mandato, y por consiguiente, además de haber un fideicomiso ciego, no podía hacerla por esa razón, pero también la ley no lo obliga. Y por lo demás, creo que no se elude la responsabilidad, porque al final, presidente, los fideicomisos ciegos se levantan, se terminan. Terminados los mandatos, se terminan, y por consiguiente, si alguien quisiera ver cómo cambió el patrimonio de alguien, bueno, y afortunadamente en la nueva ley, a objeto de las declaraciones de patrimonio de intereses, pone el límite de las 25.000 UF.
Es decir, nadie podría eludir si tiene no un patrimonio, sino que entiendo una cantidad de dinero invertida en el mercado financiero en distintas alternativas superior a 25.000 UF. Y ahí sí que sobre eso tiene que traspasar la administración, pero al final del día lo que quiero establecer es que siempre se termina conociendo porque los fideicomisos no son eternos, y quisiera sobre eso, a la luz de la nueva ley, preguntarle al señor Contralor cuál es el objetivo final, ¿cierto?, de la declaración de patrimonio de intereses. Justamente ver, creo yo, la evolución en el tiempo que tiene ese patrimonio, cosa que la ciudadanía, o eventualmente si hubiera alguna presunción de delito, los tribunales puedan conocerlo o no, digamos. Yo creo que esa es la razón por la cual nosotros mismos en la ley de transparencia nos obligamos a ese efecto, y quisiera justamente conocer el sentido mismo de la norma y su interpretación, objeto de levantar toda duda, ¿cierto?, de que al final la figura del fideicomiso obstaculiza o impide que al final todo se conozca en los términos que debe conocerse si es que ha habido algún conflicto. Recordar también, señor presidente, que la empresa Bancar compró las acciones de Exalmar en noviembre del 2010 y el fallo del Tribunal de la Haya fue en enero del 2014. Por consiguiente, seguir insistiendo en que pudiera haber influido el expresidente Piñera en esa situación es no entender los plazos, ¿eh? Pero se insiste majaderamente en que si hubo o no conflicto de interés. ¿Qué conflicto de interés puede haber en acciones que ya estaban compradas desde mucho antes de que se desarrollara todo el proceso de la Haya, hasta 3 años después que se conoció el fallo del tribunal? Pero a veces pareciera ser que se quiere hacer olvidar ese aspecto. Respecto a la pregunta, a la intervención del señor Contralor sobre estos requerimientos que hicieron acosar a notar algunos diputados, algunos ya no lo son, otros sí lo son, como el diputado Chile y Cornejo. Señor Contralor, por su intermedio, presidente, hace ver que esa denuncia a la Contraloría del 2011 respecto al Consejo Municipal de Viña del Mar. Quiero solamente hacer presente que el expresidente Piñera enajenó sus acciones y su propiedad de Chilevisión el 21 de agosto del 2010. De manera tal de que si la consulta fue en 2011, le pido al señor Contralor que la ratifique, ya estaba hace rato vendida la empresa y por consiguiente en fin, no sé qué es lo que se buscaba. Gracias, presidente. Bueno, muchas Gracias, presidente. Primero agradecer al diputado Norambuena, que tuvo la gentileza de señalarme que los problemas se habían suscitado antes que yo me incorporara a la comisión. Entonces, claro, me equivoqué, la atención fueron antes, no ahora, así que muchas gracias, diputado. Sí, veo que mi presencia ha ayudado a que la atención baje. Contralor, por su intermedio, presidente, usted en su presentación de la vez pasada, en varias de las láminas que nos expuso, insistió mucho en un concepto que a mí me parece bien interesante de desarrollar, y hacia allá quiero hacer este preámbulo para la consulta que le quiero hacer. Usted señaló que, claro, la Contraloría se tenía que pronunciar respecto al cumplimiento del texto legal en materia de las declaraciones que a la fecha estaba exigida la norma. Y en eso ha sido enfático, y entiendo que otras autoridades que han concurrido a esta comisión también lo han señalado. Aparentemente no habría infracción al texto legal vigente al momento de generar la declaración en cuestión. Sin embargo, usted en su presentación varias veces insistió respecto al concepto de probidad en un señalamiento de preeminencia del interés general por el particular, y en particular me llamó la atención cuando hizo el sinónimo y dijo honradez en el actuar. Yo entiendo, señor Contralor, por su intermedio, presidente, que actuar con honradez implica no solo cumplir con el texto de una norma, sino que hacerlo de buena fe, hacerlo sobre la base del principio de la probidad, que es poner el interés general por el interés particular.
y en consecuencia yo entiendo que en muchas ocasiones la Contraloría, en innumerables dictámenes respecto de muchos casos de todo tipo, ha hecho un señalamiento específico en el sentido de que ante determinadas circunstancias se pueden haber cumplido con rigor textos legales. Sin embargo, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista del principio general de la probidad, se ha infringido el principio. Fíjese usted que en su misma presentación señala el interés público sobre el privado, actuando con objetividad, imparcialidad y transparencia, que no necesariamente implica cumplir con el texto, sino que hacerlo completo, hacerlo de buena fe, hacerlo con la intención de que efectivamente se transparente el conjunto de intereses que uno tiene al momento de hacer esa declaración. No significa esto simplemente cumplir con el rigor del texto, sino que significa hacerlo desde la buena fe que implica transparentar ante la ciudadanía, sobre todo cuando se tiene un rol tan relevante como la primera magistratura, hacerlo de modo tal de que la gente sienta que lo que está recibiendo de parte de quien dirige el país es una información completa. Quiero ir más allá. Señala más adelante en otra de sus páginas que implica una conducta y un desempeño honesto y leal de la función. Honesto y leal es una conceptualización que va más allá de la sola aplicación de un texto. Para los que somos abogados, sabemos, ¿no es cierto?, que en rigor el cumplimiento del texto legal puede asumir cierta rigurosidad desde el punto de vista de la fiscalización, pero requiere inevitablemente que en el actuar de quien hace aquello haya buena fe, se haga con la debida honradez, con aquel factor que puede ser más subjetivo, pero que da cuenta de la honestidad y la honradez en el actuar. Fíjese que la página, bueno, no están numeradas las páginas, pero de esto que usted nos entregó, el principio de la probidad no solo constituye un sinónimo de honestidad, señala usted en su texto, sino que alcanza, etcétera, etcétera. Usted comprenderá que cuando alguien señala, además, formalmente, como parte de su presentación ante la sociedad, que él va a ir más allá de la ley, frase que ha repetido ahora en su perspectiva nuevamente, que él va a cumplir más allá del texto, y entendiendo que, sin decirle usted, a lo mejor es un aprovechamiento de mi parte, y si así es, le ruego, repróchemelo, no tome ninguna medida administrativa, pero repróchemelo aquí, en el sentido de que a lo mejor yo me excedo, ¿no es cierto? Porque, Contralor, las cosas que usted dice son bien interesantes y sus silencios también son muy importantes. Y yo sé que lo estoy metiendo en un brete, pero quiero decirle que sus silencios también son muy importantes. Son muy indicativos, sobre todo cuando usted señala que hoy día la normativa es mucho más exigente. ¿Sabe por qué? Porque hemos avanzado en la transparencia y en la honestidad que se le tiene que exigir a cualquier funcionario público o cualquier autoridad pública. Fíjese usted que se produce el siguiente fenómeno. En la temporalidad del proceso, cuando esto se inició, el texto exigía 1, 2, 3. Hoy día exige 4, 5, 6. Es evidente que lo que se exige hoy día es mucho más relevante y es mucho más constitutivo de lo que queremos para la sociedad chilena. Ojalá entonces hubiera sido 4, 5, 6 también. No lo fue. Pero usted estará de acuerdo conmigo que el 4, 5 y 6, desde el punto de vista del principio de la probidad, ya era exigible. No en el texto, sino que ya era exigible entonces. Porque, con el mayor respeto, el principio de la probidad es ahora y es también hace varios años atrás. Le reitero, no es mi intención ponerlo en un brete, Contralor. Si es mejor quedarse callado, le advierto que su silencio probablemente va a ser mucho más significativo en lo que nos pueda decir, pero a mí me gustaría que precisara, porque yo he visto muchos dictámenes suyos, incluso para funcionarios, qué sé yo, en que la Contraloría, no solo usted, sino que incluso en su historia, la Contraloría va más allá, hace señalamientos desde el punto de vista de la honestidad en el actuar, el principio de la probidad, de cómo se deben hacer bien las cosas, de la honradez, cómo a veces solo el cumplimiento del texto legal es insuficiente en el juicio que uno puede hacer en una conducta. Contralor, yo quisiera consultarles a propósito de lo que usted mismo nos entregó, y sobre todo sobre la base esta tan sacrosanta de que yo voy a ir más allá de la ley. Yo entiendo que en positivo, no es para agredirla, por favor, jamás se me ocurriría pensar aquello. Yo creo que en positivo, y
no es irónico lo que estoy diciendo, lo digo de verdad, yo no quisiera preguntarle su juicio al respecto. Esto no es un ejercicio teórico ni me estoy refiriendo a nadie en particular, me estoy refiriendo a un caso súper concreto. Para que no tenga duda respecto de eso. No le estoy pidiendo un ejercicio de la teoría, sino que las cosas son como son, pues, Contralor. Presidente, muchas gracias. Contralor. Gracias, señor presidente. Esta ha sido la comisión más difícil a la que me ha tocado asistir en esta. Y he venido ya casi 40 veces a la Cámara. Por si alguien cree que no tiene control el Contralor, ya ha venido casi 40 veces a la Cámara en distintas comisiones y sesiones. Así es que, para que quede bien claro. Bueno, respecto de la primera pregunta que se me formula, evidentemente la finalidad de la nueva ley es, por un lado, tener claridad de que la persona que ingresa a la función pública tiene unos determinados intereses y un determinado patrimonio, que este patrimonio y esos intereses pueden sufrir variaciones a lo largo, evidentemente, de su vida funcionaria, y es importante conocerlos para efectos, por ejemplo, del cumplimiento del deber de abstención, que es una manifestación del principio de probidad, o para la aplicación de prohibiciones o de inhabilidades que existen respecto de la función pública. Y también es importante esta ley, y esa es la otra finalidad que tiene, conocer la evolución patrimonial que ha tenido ese funcionario o esa persona obligada a realizar esas declaraciones. ¿Por qué? Porque efectivamente se establecen, vuelvo a decir, estos deberes que son administrativos, pero también hay responsabilidades penales que están establecidas en el propio Código Penal. Por ejemplo, el enriquecimiento ilícito es un ejemplo de ello, o sea, es una figura penal, está tipificado y está sancionado, con sanciones que uno podría discutir si son graves o no, pero está sancionado como una posibilidad para aquel funcionario que no puede dar cuenta de por qué se produce ese incremento patrimonial. Por lo tanto, efectivamente esa es la finalidad de la nueva ley y esa es y por eso, ¿perdón? También de la antigua, efectivamente, pero evidentemente con esta nueva ley, con un perfeccionamiento precisamente de los instrumentos que existen. Y ahora voy a pasar a la segunda consulta y comentario, sin hacer el quite. Efectivamente, yo estoy de acuerdo, evidentemente, ¿cómo no voy a estar de acuerdo con lo que acabo de poner hace 2 semanas entregué a la comisión en esta presentación? El principio de probidad que está establecido en la ley ha tenido una evolución. Parte de esa evolución se ha ido concretizando en normas positivas, en normas legales, que hoy día conocemos. Sin embargo, el principio de probidad, en el fondo, es en primer lugar un principio ético, y ese principio forma parte de la ética que pueda tener una sociedad en un determinado momento. Por lo tanto, en la medida que va evolucionando ese principio en el tiempo y en el espacio, evidentemente las normas deben ir adecuándose. El derecho es, desde mi perspectiva, es un mínimo ético, por supuesto, pero solo es un mínimo, no es un máximo. Los valores son un máximo ético, pero el derecho es simplemente un mínimo ético. Por lo tanto, lo que está establecido como obligaciones legales son el mínimo ético que la sociedad ha logrado darse a través de sus mecanismos de representación. Entonces, es claro que el principio de probidad no es solo la prohibición de recibir un soborno, el principio de probidad no es solo evitar los conflictos de intereses, incluso potenciales, como dice la propia jurisprudencia, y no es solo, evidentemente, hacer bien el trabajo, porque también forma parte del principio de probidad. De hecho, la propia ley, cuando enumera conductas que contravienen el principio de probidad, en el artículo 62, en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, dice, contravienen especialmente el principio de probidad administrativa las siguientes conductas. En el fondo, lo que hay ahí es una enumeración, pero podría haber otras también. No necesariamente, y de hecho en otras leyes uno puede encontrar otras también. Y luego concluye esta enumeración con, por ejemplo, realizar el trabajo de manera ineficiente o utilizar mal los recursos públicos, también contraviene el principio de probidad. Y por lo tanto, también queda, podríamos decir, abierto a que existan otras posibilidades. Yo entonces, en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con que el principio de probidad implica honradez, implica actuar de buena fe, implica poner por delante el interés público por sobre el interés privado, porque si no, no estaríamos en la función pública, estaríamos probablemente en otra cosa. Pero sí también, y ahora ya llevándolo a la situación a lo que se me consulta, en el caso de la Contraloría,
los dictámenes que están citados, y por eso quise poner de manifiesto estas dos denuncias, estas dos solicitudes que se hicieron en su momento, no hay pronunciamiento sobre una eventual vulneración del principio de probidad por parte del presidente Piñera durante su periodo presidencial. No hay un pronunciamiento de la Contraloría. Es decir, nunca se ha contrastado por parte de la Contraloría la actuación del presidente Piñera con el principio de probidad y su regulación. No sé si me explico. Es decir, no podríamos decir desde la Contraloría si se vulneró el principio de probidad porque no se ha hecho ninguna investigación al respecto, ni se ha hecho ningún dictamen que se hubiese pronunciado sobre esta materia. Hace 500 años Lutero dijo, uno debe ser responsable de lo que dice y también de lo que calla. Así que está totalmente en línea con lo que dice el señor diputado, señor presidente. Entonces, yo también quiero tomar la pregunta y emitir o hacer un comentario al respecto. Yo he tratado durante este año y 4 meses que llevo de Contralor General de tratar de que haya un sello en esta gestión. Y el sello de esta gestión creo que ha quedado más o menos claro, y eso espero, ha sido el de la autonomía. Es decir, que la Contraloría es un organismo cuyo deber es controlar a quien ejerce la administración del Estado. Y así como controla a los órganos del Ejecutivo a nivel central, controla a los gobiernos regionales y controla a las municipalidades, independientemente del color político. Cuando yo asumí como Contralor me preguntaron de qué partido era y por quién había votado. Y yo inmediatamente dije, si yo respondiera a eso, le estaría haciendo un muy mal favor a la institución que se supone que debe ser autónoma. Por lo tanto, si yo respondiera si efectivamente en mi juicio acá se vulneró o no el principio de probidad, estaría vulnerando esa autonomía que debe tener la Constitución, perdón, que debe tener la Contraloría y que le da la Constitución. Porque efectivamente eso implica tomar partido y creo que no es el rol de la Contraloría en este caso. Diputado Monkever. Gracias, presidente. Sí, voy a hacer un par de... ¿Será posible que devuelva el expediente? Yo no le he sacado expediente ninguna a nadie, señor presidente. Se lo pedí como corresponde. No acostumbro a sacar las cosas sin permiso. A lo mejor usted sí. No acostumbro tampoco, pero fue lo que me dijo el señor secretario. Señor presidente, voy a en primer lugar, creo que hay que ser cuidadoso en exigirle, y lo digo responsablemente, en exigirle al Contralor la administración de sus silencios, cuando evidentemente, gracias a que la Contraloría no guardó silencio, se puso fin a un abuso en el otorgamiento de pensiones escandaloso y que por muchos años se había mantenido. Y lo digo como miembro de la comisión investigadora que acaba de acordar pedirle al Consejo General del Estado que presente una querella por la forma como se actuó. Y lo acordó en forma unánime. Señor presidente, yo quisiera entender lo siguiente. El motivo por el cual se acordó invitar al Contralor era básicamente tratar de buscar una eventual ilegalidad. Es decir, que en la declaración de patrimonio y intereses de un funcionario público se haya incumplido la norma. Y en 2 sesiones el Contralor ha dicho que más allá que estemos a favor o en contra de la norma, que consideremos que es suficiente o insuficiente para la época o para hoy día, esta se cumplió plenamente. De lo contrario se habrían hecho todos los reparos en su momento. Y nadie hizo reparos ni en su momento ni ahora. Si empezamos a analizar si era conveniente ir más allá de la norma, me gustaría de verdad que seamos coherentes y partamos por casa. Porque cuando esta semana se publicaron todas las declaraciones de patrimonio de diputados y senadores, y uno las compara con las que habían declaradas el día anterior a la publicación, es un verdadero escándalo. Como parlamentarios por años ocultaron sus bienes y ahora que la ley se modificó, nos damos cuenta de la diferencia entre una declaración y otra. Entonces, cuando le exigimos al resto que vaya más allá de la ley, partamos por ver si nosotros fuimos más allá de la ley en nuestras declaraciones de patrimonio hasta hace una semana atrás. Porque verdaderamente, aunque no es atribución de la Contraloría,
es un escándalo comparar las declaraciones de patrimonio de algunos parlamentarios antes de la publicación de la ley y las de ahora. Y efectivamente, señor Contralor, y probablemente también aquí le quiero pedir un juicio de mérito más que de legalidad, en la ley vigente se negaron la mayoría de parlamentarios a incluir la obligación de establecer un fideicomiso de los bienes invertidos en el extranjero. Y se negaron a exigir que este fideicomiso fuera para todas las autoridades, independiente del monto de su patrimonio, como si el conflicto de interés fuera únicamente para aquellos que tienen más de $1 millón, cuando es evidente que el conflicto de interés de una persona de $500.000 o $200.000 de patrimonio es el mismo o quizás más. La pregunta mía es que ¿considera usted que a la administración pública, independiente si son parlamentarios, jefes de servicio o presidente de la República, se debería ampliar la norma vigente y que explícitamente se obligue a hacer fideicomiso sobre inversiones en Chile y en el extranjero, o basta con que sea solo en Chile? Más concreto, ¿puede potencialmente haber un conflicto de interés en eventuales inversiones en el extranjero, o al no haberlo justificamos que la norma la dejamos tal cual y que el que quiera hace fideicomiso y el que quiera no lo haga? Porque hoy día toda esta discusión es si el expresidente Piñera, en el evento de que sea nuevamente presidente, va a ir más allá de la ley y va a hacer fideicomiso sobre los bienes que tiene el extranjero. Probablemente lo haga porque ya lo ha dicho. Pero lo increíble es que en nuestras manos está corregir la ley para que todos los diputados de esta comisión lo hagamos en caso de que tuvieran inversión extranjero, o todos los presidentes o todos los senadores, y nadie quiere hacerlo. Entonces aquí se exige al resto hacer lo que no estamos dispuestos nosotros a exigirnos. ¿Qué sentido tiene esto? Y tercer punto, presidente, con esto termino. Mire, yo tengo mucho respeto por la labor fiscalizadora, muchísimo. Y me parece francamente increíble cómo ha funcionado esta comisión en un punto, y aprovechando que está Contralor. Aquí todo lo que se investiga ya tiene sentencia. Aquí 2 diputados, al menos, que yo he escuchado, el diputado Felipe Letelier, el presidente de la comisión, han sentenciado abiertamente que el expresidente Sebastián Piñera, comillas, trabajaba a tiempo compartido, una parte en la presidencia de la República y la otra como presidente de Bancar. ¿Por qué? Porque está comprobado, de comillas, de que tenía un programa, un contrato con la empresa Bloomberg para manejar sus inversiones desde la presidencia. Se mandó un oficio preguntando recién si existía ese contrato. Curiosamente, el 23 de marzo, curiosamente no llega respuesta al oficio. Pero mientras no llega, los mismos diputados que pidieron el oficio ya dijeron que existía ese contrato y ya han dicho esto y mucho más. Entonces yo no puedo creer qué seriedad hay de que un juez, antes de tener la respuesta de un oficio que manda, ya sentencia. Entonces yo quiero en esto ya hacer un llamado a la responsabilidad. Porque si el presidente de la comisión textualmente ya sentenció que existía ese contrato y no han contestado el oficio, yo me veo en la obligación, señor Contralor, de pedirle, si está dentro de sus facultades, si usted podría requerir en los plazos más breves que la ley permita a la presidencia de la República para que conteste si existió en los últimos 5 años, en los 4 años de la presidencia de Sebastián Piñera, algún contrato con la empresa Bloomberg. Algún contrato en virtud del cual, a través de la presidencia de la República, como acusó el presidente de la comisión, se manejaban los negocios. Se lo digo porque aquí ha pasado los plazos, no nos contestan, entonces yo, mientras tanto, para no seguir dando pie a las injurias y a las mentiras, quisiera pedirle a través suyo si puede requerir en el más breve plazo la respuesta si existe algún contrato al respecto. Me imagino que ese contrato, de existir, debería constar en las páginas de Chile Compra, de la presidencia. Por de pronto yo la revisé completa. Me imagino que el diputado que hizo esa aseveración también la revisó, por algo la hizo. O si no la hizo, él tendrá que dar las explicaciones. Pero como nada de eso sirve, yo le quiero pedir a usted que en el más breve plazo nos pueda recabar esa información. Gracias, presidente. Yo entiendo que
es una solicitud del diputado o que lo está proponiendo como un acuerdo de la comisión solicitarle. Entonces, pero no es parte, no es ningún acuerdo de la comisión. No, pero al Contralor, pero no acuerdo pedirse al Contralor, eso no es parte de la comisión del acuerdo. Pero solo quisiera antes dar la palabra al diputado. Sí, ¿hay acuerdo para que la comisión se lo solicite al Contralor? Si le parece, se acuerda. Yo solo antes de dar la palabra al diputado Núñez quiero aclarar que él hizo una afirmación también que no es verídica el diputado Monkever, que dijo que aquí nadie está dispuesto a regular el tema de los fideicomisos ciegos de la inversión extranjera. Yo soy autor de un proyecto de ley que está ingresado en esta Cámara, que justamente establece la obligación de constituir fideicomisos ciegos respecto de la inversión en el extranjero, para que pueda no quede instalado en el acta, digamos, como no desmentida esa afirmación que es falsa completamente. Diputado Núñez. Bueno, presidente, yo sé que para el Contralor ha sido, como él dice, una comparecencia a esta comisión difícil. El tema que estamos discutiendo es difícil, pero también es de mucha importancia para el país, y yo creo que desde ese punto de vista yo quiero insistir un poco en el ánimo del debate. Acá todos hemos aludido al principio de probidad, pero yo la pregunta que tengo contra Lori no es hacia usted directamente, sino que es una reflexión. Es una declaración de patrimonio de intereses incompleta o maliciosa, a juicio mío, vulnera el principio de probidad. Por lo tanto, para mí, saber la veracidad de una declaración de patrimonio, por ejemplo, de un expresidente o alguien obligado por la ley, pensemos en la ley actual, a hacerlo, evidentemente creo que es relevante. Entonces, a diferencia de lo que estuvo el diputado Nicolás Monkever, acá el Contralor nos dijo que la declaración del expresidente Piñera fue en tiempo y forma correcta, en tiempo y forma, pero no en contenido, y él usó la palabra completitud, incluso después acá agregó veracidad. Entonces, a mí me parece que la veracidad de la declaración de patrimonio del expresidente Piñera es relevante. Y como entiendo que yo no puedo obligarlo a que usted haga una acción que está fuera de su mandato legal, lo que quiero proponer, presidente, es que enviemos un oficio a la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda para que nos informe si el presidente Piñera, en el momento de ser presidente y hacer su declaración de patrimonio, tenía propiedades de sociedades en el extranjero que no estén en el listado entregado en su declaración de patrimonio. Disculpen, que es este listado, que llamamos listado público. Por lo tanto, la Unidad de Análisis Financiero lo puede corroborar. Yo corroboré que Bancar Investment no está en esta declaración. Y a mí me parece que eso es un hecho relevante y grave. Como quiero tener la certeza de un organismo especializado, que yo no lo soy, propongo, presidente, que sea la Unidad de Análisis Financiero. ¿Por qué? Porque justamente la declaración de patrimonio e intereses lo que busca es prever o precaver conflictos de interés. Entonces, si yo no declaro ciertos intereses que tengo económicos, cierto patrimonio, cierta participación en sociedades, por supuesto que después no se puede exponer ahí un potencial conflicto de interés. Así que a mí me parece, presidente, que es un tema relevante. Yo propongo que sea a través de un oficio. Si acá la comisión prefiere, para que no hayan acusaciones maliciosas, despejemos todas las dudas, invitemos a la Unidad de Análisis Financiero para que nos exponga el tema, porque creo que es extremadamente relevante, y estos principios de probidad debe aplicarse a situaciones concretas. Y quiero decir que, en mi opinión, a raíz de lo que decía el diputado Monkever, si hablamos del espíritu del principio de probidad, uno podría preguntarse, bueno, ¿y el resto de los familiares de Sebastián Piñera, que en el caso de su hija participó en el gobierno, era la jefa de gabinete, en gran parte del periodo, no era en función del principio, no lo legal, no era correcto que también hiciera una declaración de patrimonio e intereses? Para que hubiésemos tenido esa claridad. Sé que la ley no la obligaba, pero a mí me parece que el principio de probidad es bastante coherente en ese sentido. Es una inquietud libre si el Contralor quiere responder o no, para no forzarlo a ponerlo en una situación. Antes de dar la palabra, someto a consideración de la comisión la propuesta del diputado Núñez de poder invitar a la UAF. No, presidente, ¿Le parece a la comisión? No invitarla, es pedirle. No, porque, o sea, está propuesto. Pero ¿cuál de la cuál? ¿Cuál de la burra? Se le pide por escrito. Invitémosla mejor, presidente. Invitarla. ¿Le parece a la comisión invitarla? Si le parece a la comisión. Así se acuerda. Así se acuerda. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, respecto de las consultas que formuló el diputado señor Monkever, a propósito de cuál es la valoración que nosotros hacemos, así lo resumiría, de la ley, de la actual ley 20.880, yo quisiera, evidentemente, nosotros le prestamos toda la colaboración que sea posible cada vez que nos citen a la Comisión de Constitución o a cualquiera cuando hay normas que impactan en la administración. De hecho,
creamos una unidad de estudios legislativos precisamente para poder ir estudiando y viendo cómo le podemos colaborar al Congreso en esta materia. Pero yo quisiera partir para responder recordando lo que dice el artículo 8º de la Constitución, que es precisamente la norma que sirve de base para todo esto, y en el inciso 4 dice: dicha ley, que es la actual 20.880, determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades, por ejemplo el presidente o los parlamentarios o los ministros de Estado, delegarán a terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. O sea, en primer lugar, la primera opción que señala la Constitución es la delegación, es decir, entregarlo en lo que se ha denominado comúnmente como fideicomiso ciego. Pero después dice la Constitución: asimismo podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos. O sea, podrían haber medidas que apoyen esta situación, que permita prevenir los conflictos de intereses. Y luego agrega una cosa que es muy notable y que yo creo que no se ha reparado suficientemente, y que dice: y en situaciones calificadas disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes. Pues bien, como está la ley, en realidad lo que dice la ley es que, superado ese umbral de patrimonio, ese umbral de valores, lo que debe hacerse es constituir el fideicomiso con un solo objeto, que es la de la liquidación. O sea, en realidad la ley fue mucho más estricta de las posibilidades que daba la propia Constitución, ¿ya? Es decir, la ley podría haber dicho perfectamente: hay un fideicomiso ciego para la administración, pero no para la enajenación, y eso hubiese sido perfectamente constitucional. Y en casos calificados, a lo mejor proceder a la enajenación. La ley optó, y esto pasó por el Tribunal Constitucional, por lo tanto solo puedo hacer notar que la ley fue mucho más estricta. Pasó por el Tribunal Constitucional y la ley dice derechamente que, superado el umbral, procede la liquidación. Y luego viene la administración del resultado de esa liquidación. Y eso a mí me parece que es digno de por lo menos de poner el acento en que así fue como quedó la ley. Evidentemente siempre se puede avanzar en la regulación respecto de conflictos de intereses, porque los conflictos de intereses siempre pueden ser incluso potenciales. Y déjeme poner un par de ejemplos que yo he estado tratando de promover. Por ejemplo, a propósito del propio Contralor General de la República. Como Contralor General de la República hoy día no existe ninguna regla de inhabilidad para, por ejemplo, optar a algunos cargos de elección popular. Y yo creo que eso debería existir. Eso debería existir. Y evidentemente el Contralor debería estar sometido a esas inhabilidades por un periodo largo. O también para poder ejercer, por lo menos en algunos ámbitos, la profesión. Es decir, sería perfectamente legal que, terminado el periodo de esta gestión en la Contraloría, por cualquier razón, al día siguiente el Contralor pueda abrir una oficina y dedicarse a, entre comillas, tramitar ante la Contraloría. Eso me parece a mí que claramente ya no es un conflicto de intereses potencial, sino que es un conflicto de intereses real. Y ahí evidentemente hay un trecho hacia el cual se puede avanzar. Por ejemplo, respecto de las declaraciones de patrimonio, nosotros hicimos un esfuerzo por leer bien la ley, le consultamos a la Superintendencia de Valores y Seguros respecto del alcance de la expresión valores. Y esa es una expresión técnica. Entonces, cuando se usa esa expresión en la declaración, por lo menos en la parte obligatoria de la declaración de patrimonios, quedan fuera, por ejemplo, los APB o quedan fuera, por ejemplo, los depósitos a plazo. Entonces, si la forma más normal en que las personas tienen su dinero o una de las formas normales en que tienen su dinero es esa, está fuera de lo que nosotros hoy día consideramos o celebramos como un avance, evidentemente que ahí hay seguramente un trecho todavía por avanzar. Ahora, respecto del requerimiento que se nos está planteando para que nosotros podamos recabar esa información, la Contraloría no tiene ningún problema en hacerlo. Lo que sí debo hacer presente que es el requerimiento respecto de la información de ese eventual contrato, tanto lo puede solicitar la Contraloría como lo puede solicitar la propia Comisión o un solo... Bueno, efectivamente nosotros podemos hacerlo y tenemos las herramientas jurídicas para pedir una respuesta en un plazo adecuado. Eso es lo que puedo decir por ahora respecto de la primera pregunta. Ahora, del punto de vista de la pregunta y comentario que hacía el diputado señor Núñez,
yo, por favor, no quiero que en ningún caso se entienda que quiero minimizar la importancia que tiene este tema, es todo lo contrario. Aquí están en juego instituciones muy importantes como la Presidencia de la República, pero también yo tengo que poner de relieve la importancia que creo tiene la Contraloría y salvaguardar también tanto las funciones como la autonomía que tiene esta institución. Yo, eso sí, yo no he emitido ningún juicio respecto de la veracidad o de la completitud de las declaraciones, no solo de la del presidente Piñera, sino que de todos los presidentes, porque no me corresponde hacerlo y no tengo la facultad para hacerlo. Me parece relevante, evidentemente, saber si lo que se dijo ahí en su momento era veraz o no, por supuesto, como cualquier persona, pero no es la Contraloría la que debe realizar ese examen. E incluso más, yo creo, y esto ya es un agregado, todos los servicios públicos, todos los órganos del Estado nos regimos por el principio de legalidad. Yo también no sé si otra institución podría hacer este análisis. ¿Por qué? Porque en realidad el diseño legal que existía en ese momento es un diseño que lo que hace es poner a disposición de los ciudadanos las declaraciones, no a disposición en realidad de la administración del Estado para que pueda hacer algo con esas declaraciones. Esa era la idea, era simplemente una medida, podríamos decir, de transparencia, exacto, de control social, atendido que era una declaración jurada. Esa era la idea que había en la ley. Obviamente hoy día se avanzó mucho más, pero no hay ningún órgano público que tenga una facultad para decir esta declaración que fue hecha el año 2008, 2009, 2010 o 2006, ¿es completa o no? ¿O es veraz o no? Ese es un control que puede hacer solamente la ciudadanía o quienes tienen facultades de otro tipo. Sobre ese punto, una contra muy cortita sobre ese punto, antes de pasar a otro. Lo que pasa es que, sí, no tengo ningún problema. Gracias, presidente. Solo si es que tenemos el acuerdo para poder permitir que puedan Presidente. preguntar y responder el Contralor lo que queda, porque si no, tengo que respetar el orden. Si es que hay acuerdo para eso, para prorrogar por 10 minutos, yo no tengo ningún problema. Diputado Letelier, entonces. Presidente, gracias. La periodista Jude Weber, ella el año 2010 le hace una entrevista al presidente Piñera y hace una relación entre Sarkozy hiperkinético y dice que en el tercer mundo hay una persona que se parece a Sarkozy. Y yo quiero decirle que en la entrevista ella afirma que en la oficina del mandatario, que podría complicarlo después de 5 meses de esforzarse por convencer al país de que se ha alejado de los negocios privados y que ha decidido someterse a un fideicomiso voluntario. Piñera tiene en su despacho presidencial de la moneda, herramienta favorita del gran especulador bursátil, un terminal Bloomberg. Tiene una calculadora a mano, un bloc de notas garabateado con números frente a él y un terminal Bloomberg. Dice textualmente la introducción de esta entrevista, de esta periodista, el año 2010. Yo no estoy inventando, me gustaría, señor presidente, que esta comisión le pidiera a la biblioteca que pudiera conseguir esta entrevista para no aparecer como que estamos inventando cosas. Y además, yo le señalaba al señor Contralor, señor presidente, cuando un funcionario público, si es que esto es cierto, que está este servidor, porque a lo mejor Bloomberg a grandes empresarios para que entregue un celular y perfectamente bien puede hacer un seguimiento y estar al tanto de todo lo que pueda acontecer desde el punto de vista bursátil, desde el punto de vista de la economía, etcétera, y lo puede llegar y a lo mejor puede hacer hasta un contrato privado y por lo tanto no podría aparecer en la moneda, etcétera. Solamente estoy citando esto porque no tengo mala intención y además mis entrevistas, mis opiniones, señor presidente, no han sido de descalificar y menos caer en algo que los abogados acá lo saben mejor que nadie. La injuria y la calumnia es penoso que se dé en este tipo de comisiones investigadoras. Quiero, por lo tanto, solicitar, porque yo afirmo lo siguiente, cuando le decía al señor Contralor, si un funcionario de un municipio se aleja en un vehículo fiscal de su cometido, obviamente que es sancionado por la Contraloría. Y quiero decir, señor presidente,
que si esto ocurrió en el Palacio de la Moneda, el edificio más importante del fisco, y si esto ocurrió, quiere decir que se hizo un mal uso de este edificio fiscal, y no lo digo de mala fe. Y por lo tanto, por eso es que estoy pidiendo que la biblioteca nos entregue esta información, porque así no estamos inventando ni estamos actuando al margen, como lo dirían algunos colegas. Muchas gracias. Sí, quiero recabar el acuerdo para poder enviar el oficio que ha solicitado el diputado Letelier, si le parece a la comisión. Así se acuerda. No, yo quisiera primero hacer una pequeña reflexión y una consulta, porque el principio de probidad no es un principio filosófico, un principio jurídico que manda la Constitución política y que además está luego recogida expresamente en la Ley de Base de la Administración del Estado. Y por lo tanto es obligatorio para los funcionarios públicos, para todos los funcionarios públicos, cumplir con aquello. Y tiene además una definición bastante amplia, como lo expuso el propio Contralor, lo recordó el diputado Andrade. Entonces, a mí me parece que respuestas más bien formales, ¿ya?, en relación a, por ejemplo, el cumplimiento de cualquier funcionario público de este principio de probidad cuando declara incompletamente su patrimonio, cuando efectivamente no se abstiene de decisiones que pueden involucrar sus intereses económicos directos, que eventualmente, como lo he dicho, eventualmente podría tener un terminal para poder dar seguimiento no al presupuesto de la nación, sino que a el desempeño de las inversiones en el mercado financiero nacional e internacional, donde además él directa o indirectamente participa, que además recibe en reiteradas ocasiones al gerente de su family office, ¿ya?, lo recibe La Moneda. Entonces, yo me pregunto, ¿no hay opinión de la Contraloría respecto a cualquier funcionario público que está en esa situación en relación al principio de probidad? ¿Necesita un mandato específico de la Contraloría para poder ver si un funcionario público está tomando decisiones respecto de cuestiones en las que pudiera tener interés o en virtud de las normas generales de su ley orgánica no puede efectivamente ejercer sus facultades de fiscalización y dentro del ejercicio de facultades generales de fiscalización revisar efectivamente sus declaraciones de intereses y patrimonio? Solo la Contraloría puede actuar, y yo entiendo que usted no era Contralor entonces, a petición de parte, o puede hacerlo de oficio. Puede hacerlo de oficio, ¿ya? La Contraloría solo puede opinar mediante sus dictámenes en el marco de un proceso de fiscalización, o también puede opinar el Contralor respecto del sentido y alcance de los preceptos jurídicos y constitucionales que regulan el ejercicio de la función pública. Porque si lo que nos dice es que usted solo puede opinar respecto a aquello, entonces lo único que nos queda es que, en vez de que usted tenga que ir 40 veces para acá, ¿no es cierto?, solamente pedir dictámenes. Pero uno entiende que el Contralor General de la República tendrá que tener opinión respecto al sentido de alcance del principio de probidad, respecto a hechos tan concretos como lo que le estamos señalando, y que tiene también facultades para poder pronunciarse, investigar, en virtud de una ley orgánica. No necesita un mandato específico para cada cosa. Usted, si quiere pedir información respecto del terminal de Bloomberg, como se lo ha pedido el diputado Monkever, no requiere un mandato específico. Eso lo puede hacer en virtud de sus facultades generales. Entonces yo me pregunto si usted puede pedir que aceleren una respuesta respecto de si hay o no un contrato del terminal de Bloomberg en La Moneda. ¿No podía el Contralor, en virtud de esas mismas facultades generales, pedir información o revisar las declaraciones de patrimonio e intereses para poder efectivamente verificar si cualquier funcionario público estaba ante un conflicto de interés? Eso, señor Contralor. Yo no tengo problema hasta... A mí me sugirió un par de ideas de legislación esto de... ¿Le parece? Ok, se acuerda prorrogarlo por el tiempo necesario para que pueda terminar de responder. Sí, conteste el control solo. Solo que usted no lo interrumpa, el control. 30 segundos a los dos diputados. Deja que hable el Contralor. Gracias, presidente. Ya, señor Contralor, le ofrezco la palabra.
Entiendo que la primera intervención del diputado señor Letelier es una petición a la comisión, no una pregunta directa a mí, así es que no es necesario que lo responda. Hasta ahora aquí no hay ningún resultado de esta comisión. Nosotros no hemos tenido ninguna denuncia, por lo tanto, cuando hay una denuncia, y si ustedes lo estiman conveniente, nosotros podemos hacer una investigación respecto de la vigencia del principio de probidad en la presidencia y determinar lo que haya que determinar a la luz de ese principio. Por lo tanto, efectivamente nosotros podemos hacer la investigación que usted nos está solicitando, si es que la solicitan, pero hasta ahora lo que hay acá son, y lo que yo he escuchado son opiniones. No he visto ningún informe final de esta comisión. Por lo tanto, no podría yo dar por sentado los hechos que acá se están discutiendo. Por lo tanto, no podría decir si hubo o no un terminal de una empresa que se dedica a las transacciones, no podría decir si eso fue un contrato o no, no podría decir si había información de otro tipo. Y también teniendo en cuenta, eso sí, que las personas que estaban en ese momento allí, en este momento ya no son funcionarios públicos. Por lo tanto, una vez que eso ocurra, la Contraloría debería realizar el procedimiento que corresponde y luego pronunciarse. Y eso es lo que corresponde que haga la Contraloría, y nada más. Eso es lo que puedo decir, señor presidente. Habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión. ¿Te pido un 30 segundos? Yo no tengo problema. ¿Hay acuerdo de la comisión para que pueda seguir? De acuerdo, prorrogar por 30 segundos. Diputado Molero. Prenda el micrófono. Solamente para conocimiento de la comisión, en el diario El Mostrador del 21 de julio del 2010, la empresa Financial Times, a la cual pertenecía la periodista Judith Weber, aclara que bajo ningún aspecto y en ninguna oportunidad la empresa ha tenido un contrato vigente ni terminales activos instalados en el Palacio del Gobierno de Chile. Por la misma periodista que usted señaló del mismo Financial Times, ellos mismos lo señalan 21 de junio del 2010 para la investigación y para el conocimiento, para que no queden más dudas de esto, presidente. Gracias. Hay un oficio en la biblioteca. Gracias.